número para cada quien. Hola chicos, buenos días con todos. Hoy ya tenemos nuestra introducción a nuestra primera clase de anatomía, que sería el tema a tratar sobre la histología humana. En este caso podemos decir que la histología viene a ser una de las disciplinas que se encarga simplemente del estudio de los tejidos. Dentro de la histología podemos hablar que resaltan 4 tejidos principales, o decimos que existen en nuestro cuerpo 4 tejidos principales. Dentro de estos 4 tejidos principales tenemos al tejido muscular, el nervioso, el epitelial y el conectivo. Son los 4 principales. Pero ustedes dirán, profesora, pero también existe el tejido óseo, el cartilaginoso, el sanguíneo. Claro que sí, pero este tipo de tejidos se les considera como un tejido especializado. Es un tejido extensión de lo que vendría a ser el tejido conectivo, pero se le considera como un tejido especializado porque simplemente posee una sola función. Por eso el término de especializado. Solamente se dedica a hacer una sola función. Si hablamos del tejido sanguíneo, se dedicará a la producción de sangre. Si hablamos del tejido óseo, a la producción del hueso. Entonces, de esta manera es como se le considera especializado. Dentro de la histología remontamos a lo que sería la época antigua, donde podemos decir de que si hoy en día sabemos de la existencia de la histología es simplemente por la creación del microscopio, ya que es bien sabido de que si no hubiera existido el microscopio o no se hubiera inventado simplemente no se hubiera descubierto la célula y por lo contrario tampoco se hubiera llegado a saber de la existencia de los tejidos. Entonces, básicamente, la existencia de la histología se remonta en la fabricación del primer microscopio antiguamente. Claro, sabemos que el microscopio de hace muchos años atrás no tiene en la más mínima comparación del microscopio que podemos conocer actualmente. Podemos decir también de que esta histología te dice, ¿no? El estudio de la histología comenzó con el desarrollo de microscopios ópticos sencillos y con una técnica para preparar finos cortes de material biológico para poder ser examinados posteriormente. A pesar que el equipo era sencillo con el que se encontraba y de que el material no se preparaba de forma adecuada, los primeros histólogos aprendieron una sorprendente cantidad de conocimientos sobre la estructura del material biológico. Estudios te dicen cómo estos son los que hicieron que Virchow propusiera su teoría celular sobre la estructura de los organismos vivos, que sostenía a la célula como la unidad básica, estructural de la mayor parte del material biológico. Cada célula se consideraba como una unidad individual, rodeada por una pared denominada membrana celular, y cuyo interior se encontraba toda la maquinaria necesaria para su funcionamiento. En aquellos primeros años se desarrolló un vocabulario específico para la histología, basado en el análisis de las células bajo el microscopio óptico y un conocimiento limitado de la fisiología celular. ¿Qué te dice toda esta teoría? Primero, de que el descubrimiento o el hallazgo, el estudio de los tejidos se basa o se remonta a la fabricación del microscopio, ya que con esto se descubre o se visualiza por primera vez la célula gracias a Robert Hooke. Luego de esto, vienen otros estudios complementarios de otros científicos, por ejemplo, Virchow, donde propone dentro de su teoría celular de que la célula no es solamente la parte o la mitad fundamental, ¿no? De la estructura de una célula, sino que hoy en día se habla de que la célula viene a ser la unidad estructural, es la unidad fundamental estructural, fisiológica, genética, anatómica de todo ser vivo. Por eso es que la teoría en lo que vendría a ser en biología te habla, ¿no? Que se le considera ser vivo todo aquello que en su interior o dentro de su estructura posea células, ¿no? O sea, todo lo que posea células se le considera un ser vivo. Ya la denominación de ser vivo pluricelular o unicelular es
otra denominación, que esto va a depender mucho de la presencia del número de células. Por ejemplo, nosotros los seres humanos somos organismos pluricelulares, ya que nuestro cuerpo es 100% célula. También podemos decir de que gracias a la histología hemos podido entender la formación de las estructuras internas, como el de los órganos. Hoy en día ya sabemos de que los órganos se forman gracias a los conjuntos de tejidos y de células. Entonces, un conjunto de células forman los tejidos, un conjunto de tejidos forma los órganos. La unión de dos o más órganos van a formar los sistemas, ¿no? Entonces, de esa manera es de que es como nosotros podemos denominar la formación de un órgano. Entonces, si a ustedes les preguntan cómo se forma un órgano, ustedes tienen que decir gracias a la agrupación o gracias al conjunto de tejidos. Pero cada órgano se forma de tejidos diferentes, recuerden eso, ya que hay diferentes tipos de tejidos, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara cómo se forma el músculo, ustedes van a tener que decir por un conjunto de tejidos musculares. O lo mismo podría preguntar por el hueso. ¿Cómo se forman los huesos? Por un conjunto de células óseas y también tejido óseo. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos hablar con propiedad. Entonces, tengamos siempre en cuenta de que los órganos se forman gracias a la agrupación de tejidos y células. Pero ojo, esta formación o producción de células o tejidos no es que llega a un límite. Esto es constante, chicos. Eso siempre ténganlo muy presente. Es constante la producción de ciertos tejidos y de ciertas células, ya que, por ejemplo, la sangre. La sangre está formada por los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, como bien es sabido. Cada uno tiene funciones específicas, ¿no? Glóbulos blancos forman el sistema inmunológico, que es el que le da las defensas al cuerpo, no son los soldaditos que salen a combatir la presencia de agentes patógenos o agentes externos, como bacterias, eh, virus, ¿no? Todo lo que puede ingresar a nuestro cuerpo. Ahora, estos tienen un periodo de vida, ¿no? Los glóbulos blancos, al igual que los glóbulos rojos, tienen un periodo de vida. Que cuando alcanzan ese periodo de vida, simplemente ya se vuelven maduros y por último mueren, ¿no? Pero estos tienen que volverse reemplazados. Por lo tanto, nuestras células sanguíneas están en constante formación o producción de más células sanguíneas para poder producir más glóbulos rojos. Entonces, de esa manera, chicos, es como la producción celular va a ser constante en el interior de nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué te dice que un conocimiento limitado en la fisiología? Antiguamente la fisiología todavía no era una ciencia en sí que tenía mucho, eh, mucha reputación, mucho englobamiento, ya que todavía se desconocía mucho. La fisiología abarca más que todo cuáles las funciones de los órganos, ¿no? En este caso, supongamos, ¿cuál es la función del corazón? Simplemente su función del corazón es oxigenar la sangre desoxigenada. ¿O cuál es la función de los riñones? Bueno, producir la orina mediante no diferentes factores. Entonces, eso viene a ser las funciones o lo que vendría a ser la fisiología, ya que la fisiología con la anatomía van a ir de la mano al igual que la histología. Te dice, las células que tienen características morfológicas similares se describieron como tejidos y originalmente se dividieron en cuatro. El tejido epitelial o células que se encargan de cubrir superficies, cavidades corporales, también forman glándulas sólidas, como las glándulas salivales o tiroidales. Cuando te habla que el tejido epitelial se encarga de cubrir superficie, en este caso te habla de superficies corporales, podemos decirnos la piel, ¿no? La piel estará formada por el tejido epitelial y la piel
Pues, ¿a qué ayuda? Simplemente a proteger o a recubrir el cuerpo del individuo, ¿no? De tal manera de que, por ejemplo, no se ve expuestos los músculos, los huesos, las arterias, arteriolas, venas, vénulas, capilares, entonces tendones, ligamentos. Entonces, de esa manera es como viene a ser la importancia o el papel más importante que juega en este caso la piel mediante que ésta ha sido producida por el tejido epitelial. Aparte que este tejido epitelial también forma glándulas, ¿no? Una de ellas las glándulas salivales, que se encargan de la producción de la saliva, de la secreción llamada saliva, para el proceso digestivo. Luego tenemos el tejido conectivo, o también llamado conjuntivo, cuyas células se encargan de producir una matriz extracelular. Sirve para unir o servir de soporte de otros tejidos especializados, gracias a la formación de tendones, huesos o tejido adiposo, ¿no? Voy a decir que el tejido conectivo se encarga de la adherencia, ¿no? Mantener la unión, en este caso, o la unificación entre una estructura y otra. El tejido muscular o células con grandes propiedades contráctiles, ¿no? ¿Por qué hablamos de propiedades contráctiles? Porque permite movimiento de contracción y extensión, ¿no? O flexión y extensión. Entonces, el tejido muscular permite o ayuda a tener la formación de músculos y que estos músculos nos brinden mayor flexibilidad en los movimientos. Recuerda, el sistema óseo, los huesos nos brindan movimientos, pero los músculos nos brindan mayor flexibilidad. Y por último, y no menos importante, tenemos el tejido nervioso, en referencia a las células que lo forman al encéfalo, la médula espinal y los nervios, ¿no? Entonces se va a encargar de poder llevar a cabo, a producir este tipo de órganos o elementos esenciales para nuestro sistema nervioso. La diferencia principal entre los tejidos está en el tipo de células que lo componen, la naturaleza y la cantidad de sustancia intercelular y la función que lo realiza. Claro, los cuatro tejidos son distintos, por lo tanto su naturaleza debe ser distinta y su función también va a ser distinta. La histología dice que es la rama de la biología que estudia los tejidos en su aspecto más amplio. El término histología se utiliza como si fuera el sinónimo de anatomía microscópica, porque su material abarca no solo la estructura microscópica del tejido, sino también a las células, los órganos y los sistemas orgánicos. Pero en sí, ¿qué es un tejido o a qué llamamos a un tejido? Se llama un tejido a una agrupación de células dispuestas en una organización específica. En algunos casos, las células tienen todas las mismas estructuras y forman el tejido simple. Por ejemplo, las células de grasa forman el tejido adiposo, ¿no? El tejido de esta grasa. Sin embargo, la mayoría de tejidos aparentemente diferentes contienen una mezcla de tejido con distintas funciones, que pueden denominar tejido complejos. Por ejemplo, el tejido nervioso contiene células nerviosas, como las que serían las neuronas. También posee células de sostén, como los astrocitos, y también células inmunitarias, como las microglias, y las células epiteliales, como el epéndimo. El concepto de tejido simple y complejo es útil en la histología descriptiva, pero para simplificar se emplea el término sin calificar de tejido a cada tipo. En conclusión, podemos decir que el tejido es una colección funcional de células y material intercelular asociado. Este material puede ser líquido, puede ser blando, semisólido, sólido o resistente, que se especializa por llevar a cabo una función específica. Es también un conjunto de células que poseen características morfológicas comunes y un mismo origen. Origen de los tejidos.
¿Cómo es que un tejido se logra originar o de dónde proviene? Te dice lo siguiente. Dice el origen de los tejidos. Después que el ovocito tipo 2, es decir, cuando el espermatozoide ya fecundó el óvulo, no te dice el ovocito ha sido fecundado, este tiende a dividirse en células semejantes. A este proceso se le conoce como división celular. Esto sucede en una fase de diferenciación celular, en el cual las células adquieren caracteres especiales de forma, estructura, actividad funcional y estado físico-químico que permiten distinguirlas unas de otras. Los cuatro tejidos básicos se originan de las tres capas embrionarias. Las capas embrionarias son tres, las cuales son endodermo, mesodermo y ectodermo, las cuales son observadas a partir de una tercera semana posterior a la fecundación. Es decir, estas eh, capas embrionarias van a aparecer en la tercera semana posterior a la fecundación o posterior, en este caso, a la fecundación, ¿no? Estas tres capas embrionarias podemos decir que el ectodermo se encargará de la producción del tejido epitelial y nervioso, el mesodermo del tejido epitelial conectivo y muscular y el endodermo del tejido epitelial. De esa manera es como nuestros tejidos irán formándose. Previo a eso, gracias a la presencia de las capas embrionarias. Dentro de la potencia y la diferenciación se le denomina potencia a las células totipotenciales, a la capacidad de células de un tejido para cumplir muchas funciones. La diferenciación es el grado de especialización en una determinada función. La diferenciación y la capacidad de regeneración celular proporcionales en los tejidos altamente diferenciados. La capacidad de regeneración prácticamente no existe. Dentro de la clasificación de los tejidos, aquí tenemos un cuadrito diferencial donde ustedes van a poder saber de dónde nace o de dónde crea cada tejido y qué células este tejido la puede producir. Tejido epitelial es un tejido de revestimiento y cubierta, es glandular también y es especial. Luego tenemos el tejido conectivo, general o conjuntivo, permite en este caso, la presencia o la aparición del tejido laso, denso y adiposo. El espiral, el óseo cartilaginoso sanguíneo. Y por último, general especial, hematopoyético, linfático y dental. Tejido muscular, esquelético y cardíaco. Y por último tenemos el tejido nervioso, ¿no? Que no produce nada. Hasta ahí estamos en cuanto a nuestra primera clase introductoria de anatomía.